El sol del desierto se alzaba lento, como si también estuviera cansado de contemplar tanta soledad y polvo. El aire era seco, casi cortante, y cada brisa levantaba remolinos que bailaban entre las huellas de caballos y carretas. En aquel vasto silencio, solo interrumpido por el canto lejano de un halcón, se oía el chirrido de una puerta de madera, la del granero de Thomas McCoy, un vaquero solitario que desde hacía años cuidaba su rancho en los confines del oeste. Thomas no era hombre de muchas palabras. Sus manos eran ásperas, su rostro curtido por el viento, y sus ojos tenían el azul profundo de alguien que había visto demasiadas pérdidas. Había combatido en guerras, había perdido amigos, y su único hermano había muerto víctima de la fiebre. Por eso, más que vivir, él resistía. Su rutina se limitaba a atender el ganado, reparar cercas y dormir junto a un rifle siempre cargado. Pero aquella mañana, algo rompió su monotonía. Frente a la entrada de su rancho, un niño pequeño, con ropas desgarradas y pies descalzos, estaba encorvado sobre el suelo. Temblaba, sujetando su vientre vacío. Sus labios estaban resecos y sus ojos, oscuros y enormes, pedían ayuda sin emitir palabra alguna. Thomas lo observó desde lejos, con el ceño fruncido. No era extraño que huérfanos o vagabundos pasaran por esos caminos, buscando un poco de agua o un mendrugo de pan. «Oye, muchacho», dijo con voz ronca, acercándose. El niño lo miró, pero no respondió. Apenas respiraba. Thomas se agachó, colocó su mano en el hombro huesudo del pequeño y sintió la fragilidad de su cuerpo. «Estás hambriento», murmuró, más para sí que para el niño. Lo llevó en brazos hasta el granero y lo recostó sobre una manta vieja. Con cuidado, preparó un poco de sopa aguada con lo poco que tenía, agua, un trozo de carne seca y unas papas. El niño comió despacio, con miedo, como si temiera que aquel gesto fuera a desaparecer de pronto. «¿Cómo te llamas?», preguntó Thomas. El niño tragó con dificultad antes de responder, casi en un susurro. «¿Ayoka?». Thomas se quedó inmóvil. Ese nombre no era común entre los colonos, era un nombre nativo, el nombre de los pueblos que los hombres blancos habían desplazado, herido y empujado al borde de la extinción. Un hijo de quienes muchos llamaban enemigos. Por un instante, el vaquero sintió el peso de los prejuicios que había cargado toda su vida. Recordó las batallas, las emboscadas, las historias de crueldad. Y sin embargo, al mirar al niño, solo vio una verdad imposible de ignorar: delante de él no había un enemigo, sino un ser humano hambriento, un niño indefenso. «No te preocupes, Ayoka. Aquí no te va a faltar comida». El niño lo miró sorprendido, y por primera vez esbozó una sonrisa débil. Lo que Thomas no sabía era que ese pequeño era hijo de un jefe de guerra de la tribu que rondaba la región. Ayoka se había perdido en medio de la desesperación y el hambre que acosaban a su gente. Su aldea llevaba semanas sufriendo la escasez. Los ríos estaban secos, los bisontes habían huido, y la caza apenas alcanzaba. Muchos niños, como él, se estaban debilitando hasta la muerte. Cuando el niño no regresó, su tribu pensó que había sido raptado o asesinado por colonos. El jefe, desgarrado por la idea de perder a su hijo, ordenó a 200 guerreros que rastrearan cada rincón. Lo que hallaron, al cabo de 2 días, fue sorprendente: al niño, sano y vivo, sentado sobre un barril en el granero de un hombre blanco, comiendo pan y riendo con un desconocido. La noticia corrió como fuego. Y esa misma noche, cuando Thomas salió al patio, se encontró con un espectáculo sobrecogedor: 200 guerreros nativos, formados en silencio frente a su granero. Sus lanzas brillaban bajo la luna, y el aire parecía tensarse con un solo movimiento. El corazón del vaquero se aceleró. Tomó instintivamente el rifle que colgaba de su hombro, pero antes de apuntar, escuchó una voz clara que emergía del grupo. «¡Es mi hijo!», gritó un hombre alto, de cabellos largos y mirada de fuego. Ayoka corrió hacia él, riendo y llorando a la vez. El jefe lo abrazó, y la dureza de su rostro se deshizo en un gesto de alivio y amor. Después levantó la mirada hacia Thomas. El silencio era tan pesado que podía quebrarse con un suspiro. El vaquero apretó los labios, esperando lo peor. Podrían matarlo en un segundo. Nadie en su sano juicio se quedaría inmóvil frente a 200 guerreros que lo superaban en número y fuerza. Pero Thomas no corrió, no levantó su arma.
Solo dijo: «No me debes nada». Solo era un niño hambriento. El jefe frunció el ceño, sorprendido por la sinceridad de aquel hombre. Nadie hablaba así. Nadie ofrecía ayuda sin pedir nada a cambio. En su experiencia, los colonos siempre exigían tierra, poder o lealtad. Pero ese vaquero, con la voz firme y el corazón abierto, había salvado a su hijo sin esperar recompensa. Los guerreros se quedaron esa noche afuera del granero. No como amenaza, sino como testigos. Miraban al vaquero con respeto y desconfianza a partes iguales. Y fue Ayoka quien, con su risa inocente, rompió la distancia. Se subió al caballo de Thomas, jugó con su sombrero, y hasta se durmió en sus brazos. Aquella visión conmovió a muchos. Porque si un niño podía confiar en un hombre blanco, tal vez había todavía un resquicio de humanidad entre dos mundos condenados a chocar. El jefe se acercó entonces a Thomas. «Tienes provisiones», dijo, mirando los sacos de grano y carne seca que guardaba en el granero. «Mientras mi gente muere de hambre». Thomas lo observó en silencio. Aquellas palabras eran una acusación y una súplica al mismo tiempo. «No tengo suficiente para todos», respondió el vaquero, con honestidad. «Pero compartiré lo que pueda». El jefe lo miró fijamente, buscando señales de mentira. No las encontró. Y en ese instante, algo cambió. No era un pacto, no era una alianza, pero sí el comienzo de un puente. Los días siguientes, Thomas entregó parte de sus reservas. Al principio, su instinto de supervivencia gritaba que era una locura. ¿Qué haría cuando llegara el invierno? ¿Qué sería de él sin grano ni carne? Pero cada vez que veía los ojos agradecidos de Ayoka, sentía que estaba haciendo lo único correcto. Pronto, la relación fue más allá de la comida. Thomas enseñó a algunos guerreros a reparar cercas, y ellos, a cambio, le mostraron rutas de caza y hierbas medicinales. El odio acumulado por generaciones no desapareció de un día para otro, pero un simple acto de compasión había abierto una grieta en la muralla de desconfianza. Sin embargo, el destino siempre pone a prueba los corazones. Una tarde, un grupo de colonos vecinos llegó armado al rancho de Thomas. «Sabemos que ayudas a esos salvajes», dijeron con odio. «Si no dejas de darles tus provisiones, te consideraremos traidor». Thomas, solo contra 6 hombres, se mantuvo firme. «No voy a dejar morir a niños de hambre». Los colonos lo insultaron, lo empujaron y lo amenazaron con quemar su granero. Justo en ese instante, de entre los árboles, aparecieron decenas de guerreros nativos, silenciosos como sombras. No atacaron, solo se quedaron allí, formando una muralla humana. Los colonos, al verlos, retrocedieron de inmediato. La furia en sus ojos se mezclaba con miedo. El jefe se adelantó y se colocó al lado de Thomas. Fue la primera vez que alguien pudo ver, en plena luz del día, a un vaquero y un jefe de guerra de pie, hombro con hombro, defendiendo lo mismo. La historia se extendió como pólvora por todo el territorio. Algunos lo llamaban locura, otros milagro. Para Thomas, no era más que la consecuencia natural de un acto sencillo, darle de comer a un niño hambriento. Con el tiempo, ese gesto cambió destinos. Los colonos, aunque seguían recelosos, ya no se atrevían a atacar la aldea. Y la tribu, aunque seguía desconfiando, había encontrado un amigo inesperado en el hombre que no había visto enemigo en un niño. Y cada vez que Thomas recordaba aquel primer día, cuando vio a Ayoka temblando de hambre, comprendía algo que había tardado toda una vida en descubrir, que la verdadera fuerza de un hombre no se mide por las armas que empuña ni por las batallas que gana, sino por la capacidad de ver humanidad allí donde otros solo ven diferencias. El rancho de Thomas cambió para siempre desde aquella noche en que los 200 guerreros se formaron frente a su granero. Lo que antes era un refugio silencioso, rodeado de vacas y polvo, se convirtió en un punto de encuentro inesperado entre dos mundos que jamás habían convivido en paz. Cada mañana, Thomas encontraba a hombres de la tribu esperando en la entrada, no con armas levantadas, sino con frutos secos, pieles de ciervo y medicinas que ofrecían en señal de gratitud. Al principio, él dudaba en aceptarlos, pero el jefe mismo le dijo una vez: «No es pago. Es respeto. El respeto se devuelve como la vida misma». Y Thomas comprendió que su acto de compartir no había sido un camino de un solo sentido.
Había sembrado algo que estaba floreciendo en ambas direcciones. Un día, mientras reparaba el techo del establo, Ayoka apareció corriendo con una sonrisa. El niño había recuperado fuerzas, y ahora su risa era tan sonora que llenaba los rincones vacíos del rancho. «Mírame, vaquero», gritó, subiéndose al caballo favorito de Thomas. El animal resopló, pero extrañamente lo aceptó. Thomas soltó una carcajada breve, la primera en muchos meses. «Vas a ser mejor jinete que yo, mocoso». Ayoka levantó los brazos, orgulloso, como si el cielo entero le perteneciera. En ese instante, Thomas sintió un calor extraño en el pecho, una sensación olvidada, la de ser parte de algo más grande que él mismo. Sin embargo, no todos celebraban aquella extraña alianza. Los colonos veían con malos ojos la cercanía del vaquero con la tribu. En las cantinas se murmuraba que Thomas había traicionado a los suyos y que tarde o temprano, esa amistad acabaría en sangre. El sheriff de la localidad lo visitó una tarde. Entró al rancho con pasos firmes y el sombrero bajo. «Thomas», dijo, mirándolo con severidad. «La gente está nerviosa. Creen que estás armando un campamento enemigo aquí mismo». Thomas suspiró. «Lo único que hago es evitar que niños mueran de hambre». «¿Eso es un crimen ahora?» El sheriff lo miró con dureza, pero en sus ojos había una sombra de duda. «No puedo detenerte, pero ten cuidado. Los hombres no entienden la compasión, entienden la amenaza». Aquellas palabras se clavaron en la mente de Thomas como espinas. No porque lo hicieran dudar, sino porque sabía que eran ciertas, lo que para él era humanidad, para otros era debilidad. Los meses pasaron, y el invierno llegó implacable. La nieve cubrió la tierra, y las noches eran tan frías que hasta el fuego parecía temblar. Thomas había compartido gran parte de sus provisiones, y ahora su granero estaba casi vacío. Una noche, mientras se abrigaba con una manta delgada, pensó en su hermano fallecido. Recordó cómo siempre habían soñado con un rancho próspero, con campos verdes y abundancia. Pero ahora, todo lo que tenía era escasez. Y, sin embargo, no sentía arrepentimiento. Porque cuando cerraba los ojos, veía el rostro sonriente de Ayoka. El niño, a su vez, no se despegaba de él. Lo ayudaba a cuidar el ganado, a recoger leña y hasta a arreglar cercas. Poco a poco, Thomas había dejado de ser el vaquero solitario y se había convertido en algo parecido a un padre. Pero el verdadero desafío estaba por llegar. Una madrugada, el jefe apareció en el rancho, con la respiración agitada y el rostro sombrío. Finalmente, el jefe asintió, aunque sus ojos seguían cargados de dudas. Thomas cabalgó hacia el pueblo al amanecer. Cada paso de su caballo resonaba como un tambor de guerra en su pecho. Cuando llegó, todos lo miraron con recelo. Algunos escupieron al suelo, otros murmuraron insultos. Pero él no se detuvo hasta llegar a la cantina, donde sabía que los colonos más duros se reunían. «Escuchen», gritó, entrando con pasos firmes. «Si siguen atacando a esa tribu, solo conseguirán más muertes. Yo los he visto. No son salvajes como ustedes creen. Son familias, son niños». Un hombre gordo, con barba sucia, se levantó de inmediato. «¿Y qué? No pertenecen aquí. Esa tierra es nuestra». «La tierra no pertenece a nadie», respondió Thomas, con voz firme. «Pertenece a quien la cuida. Y ellos la cuidan más que cualquiera de ustedes». Hubo un murmullo de rabia. Algunos se levantaron con armas en mano. Pero entonces, el sheriff entró, levantando una mano. «Dejen hablar al vaquero». El silencio volvió, pesado y tenso. Thomas respiró hondo. «Si los enfrentan, perderemos todos. Pero si compartimos lo poco que tenemos, podremos sobrevivir al invierno juntos. Yo ya lo hice. Y no me arrepiento». Por primera vez, algunos colonos bajaron la mirada. No porque estuvieran convencidos, sino porque sentían la verdad en sus palabras. Aquella noche, Thomas regresó al rancho sin saber si había sembrado paz o enemistad. Pero al ver a Ayoka corriendo hacia él, abrazándolo como si fuera un héroe, supo que había hecho lo correcto. Los días siguientes trajeron señales de esperanza.
Algunos colonos comenzaron a dejar sacos de grano cerca del río, donde los nativos podían recogerlos sin necesidad de enfrentamientos. No era una alianza oficial, pero era un comienzo. El jefe, conmovido, le dijo una noche: un hombre solo no puede detener una tormenta, pero puede enseñarle al viento a cambiar de rumbo. Thomas sonrió, porque entendió que esas palabras eran el reconocimiento de lo que habían logrado juntos. El invierno terminó. La primavera trajo flores y riachuelos. El rancho volvió a llenarse de vida. Pero lo más importante no estaba en las cosechas ni en el ganado, estaba en la certeza de que un solo acto de compasión había cambiado la historia de dos pueblos. Y así, en aquel rincón olvidado del oeste, un vaquero solitario y un niño hambriento demostraron que la bondad no tiene fronteras. La primavera había traído calma, pero la calma en el oeste nunca duraba demasiado. Thomas lo sabía. Cada amanecer era un recordatorio de que la paz era frágil como el vidrio, bastaba un gesto malinterpretado para que se rompiera en 1000 pedazos. Una mañana, mientras reparaba una rueda de carreta, Ayoka llegó corriendo, jadeante. «¿Vaquero? ¿Vaquero?», gritaba, con los ojos desorbitados. «Los hombres de las montañas vienen». Thomas frunció el ceño. «¿Qué hombres?». «Forasteros, dicen que son cazadores de recompensas». Antes de que pudiera preguntar más, el sonido de cascos y gritos llenó el aire. Un grupo de jinetes armados hasta los dientes apareció en la colina. Llevaban pañuelos cubriendo el rostro y pistolas colgando de los cinturones. Uno de ellos, un hombre alto con cicatriz en la mejilla, alzó la voz. «Tú debes de ser Thomas McCoy», gritó. «Hemos oído que escondes indios en tu rancho. Los colonos nos han pagado para limpiar la zona». El estómago de Thomas se encogió. Sabía lo que eso significaba, muerte y fuego. «Aquí no hay enemigos», respondió con firmeza, colocándose frente a Ayoka. «Solo niños, familias que quieren vivir». El hombre rió con desprecio. «Pues hoy dejarán de vivir». Los jinetes desenvainaron sus armas. El caos estalló en segundos. Los cazadores de recompensas dispararon hacia el granero, y Thomas respondió con su rifle, cubriendo a Ayoka que corría hacia los árboles. Pero los forasteros eran demasiados, y las balas silbaban como enjambres de abejas. De pronto, un sonido ensordecedor llenó el valle, los gritos de guerra de la tribu. Decenas de guerreros aparecieron desde la colina opuesta, con lanzas y flechas en alto. Los cazadores, sorprendidos, vacilaron. Era como si la tierra misma hubiera despertado para defender aquel lugar. El jefe, con su lanza levantada, cabalgó hasta ponerse junto a Thomas. «Dijiste que un hombre podía detener una tormenta», gritó. «Hoy veremos si puedes detener un huracán». Thomas, con el corazón latiendo a 1000, asintió. «Entonces, peleemos juntos». Lo que siguió fue una batalla breve, pero feroz. El polvo cubría el aire, los caballos relinchaban y las balas se mezclaban con el silbido de flechas. Thomas disparaba con precisión, protegiendo a los guerreros que cargaban. El jefe luchaba como un león, derribando a los forasteros uno tras otro. Pero en medio del fragor, Thomas vio algo que heló su sangre. El hombre de la cicatriz apuntaba su revólver directamente hacia Ayoka, que intentaba esconderse detrás de un barril. «No», rugió el vaquero, lanzándose sin pensarlo. El disparo resonó, y el mundo pareció detenerse. Thomas sintió el ardor en su hombro, la sangre caliente empapando su camisa. Pero logró interponerse, la bala que habría matado al niño ahora estaba alojada en su carne. Ayoka, con los ojos llorosos, se abrazó a él. «Vaquero. No me dejes». Thomas, respirando con dificultad, apretó el arma y disparó una última vez, derribando al hombre de la cicatriz. En ese instante, los pocos cazadores restantes huyeron despavoridos, perseguidos por los gritos de los guerreros. El campo quedó en silencio, roto solo por el jadeo de los sobrevivientes. Thomas cayó de rodillas. Sentía que la oscuridad lo envolvía. Pero entonces, el jefe se arrodilló junto a él, presionando la herida con sus propias manos. «Aún no es tu hora, vaquero. Mi pueblo no dejará que mueras». Las mujeres de la tribu corrieron a traer hierbas y vendas. Mientras lo atendían, Ayoka no se apartaba de su lado,
sosteniendo su mano con fuerza. Tú me salvaste cuando tenía hambre, susurró el niño, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Ahora yo voy a salvarte a ti. Los días siguientes fueron una mezcla de fiebre y sueños. Thomas veía imágenes difusas, rostros de su hermano, el desierto en llamas, y siempre, la sonrisa de Ayoka llamándolo padre. Cuando por fin despertó del todo, estaba recostado en una tienda de la tribu. El jefe estaba allí, observándolo. Eres parte de nosotros ahora, dijo con solemnidad. Has derramado tu sangre por un hijo de mi pueblo. Eso te convierte en hermano. Thomas no pudo contener la emoción. Nunca antes había sentido pertenencia, ni siquiera entre los suyos. Y ahora, entre aquellos que alguna vez llamó enemigos, había encontrado un hogar. Con el tiempo, las noticias se esparcieron. Los colonos supieron lo que había ocurrido, y aunque muchos aún desconfiaban, no pudieron negar lo evidente. Aquel vaquero solitario había evitado una masacre, defendiendo tanto a la tribu como a los suyos. El sheriff lo visitó de nuevo, esta vez con un respeto que jamás había mostrado. Tal vez estabas en lo correcto, Thomas, admitió. Quizá la compasión no es debilidad, sino la única fuerza que nos queda para sobrevivir en esta tierra maldita. Thomas, aún con el hombro vendado, sonrió levemente. Siempre lo fue, sheriff. Solo que algunos prefieren no verlo. Los años pasaron, y aquel rincón del oeste cambió poco a poco. No hubo paz eterna, porque la historia rara vez concede tal regalo. Pero sí hubo un lazo nuevo, una semilla de esperanza que había nacido de un acto sencillo: dar de comer a un niño hambriento. Ayoka creció, se convirtió en un joven fuerte, y siempre contaba la historia del vaquero que vio en mí un hijo, no un enemigo. Los niños de la tribu y los hijos de algunos colonos jugaban juntos cerca del río, sin saber que aquel futuro había sido construido con sangre, lágrimas y valentía. Y Thomas, ya con canas en el cabello, solía sentarse frente al fuego, mirando el horizonte. Sabía que el mundo seguía siendo duro, cruel e injusto. Pero también sabía algo que nadie podía arrebatarle, que un solo corazón compasivo podía cambiar el destino de muchos. Un atardecer, mientras el sol pintaba de rojo las montañas, Ayoka, ahora adolescente, se sentó a su lado. ¿Vaquero? Sí, hijo, respondió Thomas, con una ternura que pocas veces dejaba escapar. El día que me encontraste, pensé que iba a morir. Tú me diste vida. Thomas lo miró, conmovido. Ese día, muchacho, tú también me diste vida a mí. Porque antes de ti, yo solo estaba sobreviviendo. Pero contigo aprendí a vivir de nuevo. Y ambos permanecieron en silencio, mirando cómo el sol desaparecía. En sus corazones, sabían que aquella historia, hecha de compasión y sacrificio, se contaría por generaciones. Porque en el salvaje oeste, donde la muerte siempre estaba al acecho, un vaquero y un niño demostraron que la bondad podía ser más poderosa que cualquier arma. Y esa fue, para todos, la verdadera victoria.